Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. glad that you're joining us tonight. Felices de que estén esta noche con nosotros. Tonight we'll be in Hebrews chapter 6. Hoy vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 6. Hebrews chapter 6. Hebreos 6. And we want to talk about the foundations of faith. Vamos a hablar sobre los fundamentos de la fe. One of the things that we have discovered in life Una de las cosas que hemos descubierto en la vida is that everything is based on es foundations. que todo está basado en un fundamento. When I was in my 20s, Cuando estaba en mis 20s, I realized that my spiritual foundations were not very good. me di cuenta que mis fundamentos espirituales no estaban muy bien. I had inherited a religion from my parents. Había heredado una religión de mis My padres. parents were Catholic. Mis padres eran católicos. And I was in college. Yo estaba en la universidad And I said, if my parents had been Indian, maybe I would be Hindu. y pensé, si mis padres hubiesen sido de la India, tal vez yo fuera hindú. If they had been Arab, maybe I would be Muslim. Y tal vez si hubiesen sido árabes, yo fuera musulmán. If they were Chinese, Si hubiesen sido de la China, I would be a Buddhist. tal vez yo hubiese sido un budista. Why am I Catholic? ¿Por qué soy católico? Because I was born in the wrong place? Porque yo nací en el lugar equivocado. Maybe there's a better religion. Tal vez hay una religión mejor. So I started studying world religions Entonces empecé a estudiar las religiones del mundo because I wanted to make a decision for myself. porque quería tomar la decisión por mí mismo. Maybe I was going to end up Buddhist or something. Tal vez terminaba budista o algo. I didn't know. No sabía. But I was starting a process Pero estaba empezando un proceso using the brain that God gave me. usando el cerebro que Dios me dio. How many have a brain in here? ¿Cuántos Raise your tienen hand. cerebro aquí? Levanten la mano. Okay, some of you do not have a brain. Algunos no tienen cerebro. God gave you a brain, Dios le dio un cerebro and with that brain that He gave you, y con ese cerebro que Él le dio, it's designed to discover God. está diseñado para descubrir a Dios. So I began to study world religions, Entonces empecé a estudiar las religiones del mundo and I came to the conclusion y llegué a la conclusión that I would be a Christian. que iba a ser There cristiano. was too much evidence that Jesus had resurrected from the dead. Había demasiada evidencia de que Cristo había resucitado de los muertos. So now I had a second problem. Entonces tenía un segundo problema. There's many Christian denominations. Habían demasiadas denominaciones cristianas. Baptist, Methodist, Bautistas, metodistas, Pentecostal, pentecostales, Anglican, angelicanos, Lutheran. luteranos. There's thousands of Hay denominations. miles de denominaciones. Now it was worse than my first problem. Ahora esto era peor que mi primer problema. What kind of Christian did I want to be? ¿Qué tipo de cristiano yo quería ser? So I started studying the different groups. Entonces empecé a estudiar los diferentes grupos. When they started, ¿Cuándo empezaron? who founded them, ¿Quién los fundó? what they believed. ¿En qué creían? And the more I Y studied, lo más que estudiaba, the more confused I lo became más me confundía. because they all said they were right. Porque todos alegaban estar en lo correcto. And some of them Y algunos de said, if ellos you're not part of our denomination, decían que si tú no eres parte de nuestra denominación, you're not saved. entonces no eres salvo. You're not going to heaven. No vas a ir al cielo. So I said, wow, this is terrible. Y dije, oh, esto es terrible. And I prayed Y oré. and I made a decision. Y tomé una decisión. I said, I want to be a Christian, Yo quiero ser un cristiano, but dije, I will only go to a church pero solo iré a una iglesia that teaches the Bible que enseñe la Biblia. because I trusted the Bible. Porque yo confiaba en la Biblia. I believed the Bible was the Word of God Yo creía que la Biblia era la palabra de Dios and everything in it was good. y todo lo que hay en ella era bueno. So when I decided that, Y cuando decidí esto, it eliminated many churches se eliminaron muchas iglesias. because many churches say, well, that's in the Bible, but we really don't believe that. Porque muchas iglesias dicen, bueno, eso está en la Biblia, pero realmente no lo creemos. That church is no good. Esa iglesia no sirve. Well, that's in the Bible, Decían, bueno, eso está en la Biblia, but it was only good for back then when Jesus was alive, not for today. pero eso servía cuando Jesús estaba vivo, no para ahora. Eliminate that group Eliminado ese grupo. because the Bible says God is the same yesterday, today, and forever. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amen.
Amén. So if I was going to believe in God, Si yo iba a creer en Dios, the God of the Bible, el Dios de la Biblia, then that God was a living God. entonces ese era un Dios vivo. And if he was a living God, Y si él era un Dios vivo, he could still do miracles. él podía seguir haciendo milagros, He was still powerful. todavía era poderoso, I could trust his word, podía confiar en su and I palabra could trust his plan. y podía confiar en su plan. So I decided to build my life on the Bible Entonces decidí construir mi vida alrededor de la and Biblia attend only a church that taught the Bible. e ir a una iglesia que solamente enseñara la Biblia. And this is how I got here today, Y así fue que llegué aquí hoy, believing in the word of God. creyendo en la palabra de Dios. And the problem in many denominations, El problema de muchas denominaciones, even in the best ones, aún en las mejores, is the lack of es foundations. la falta de fundamento. The churches are full of nice people. La iglesia está llena de gente muy The amable. pastor preaches good El messages, pastor predica buenos mensajes, but there's no disciples. pero no hay discípulos. And Jesus said that he wants us to make disciples. Y Jesús dijo que nosotros tenemos que hacer discípulos. That was his burden. Ese era su carga. He saw the multitudes Él miraba las multitudes and he cried. y lloraba. And he said, there's multitudes of people, they're like sheep without a pastor. Y él veía las multitudes y decía, hay multitudes y son como ovejas sin pastor. Pray that God will send laborers, Y decía, oren para que el Señor mande a because trabajadores, great is the harvest porque grande es la cosecha and few are the y workers. poco los obreros. So the main purpose of church is discipleship. Entonces, el principal punto de la iglesia es el discipulado. So that's what I've been doing for almost 40 Y years, eso es lo que yo he estado haciendo por casi 40 años. writing discipleship books, Escribiendo libros de discipulados, teaching people about being a disciple. enseñándole a la gente sobre el discipulado. And we would teach a first entry-level class, Enseñábamos una clase principal de introducción then more advanced y classes, luego clases más avanzadas. and we were teaching tremendous things, Y estábamos enseñando cosas tremendas, the mysteries of the kingdom, los misterios del reino, the foundations of the faith. los fundamentos de la fe. But then the people who took all those classes, Pero luego la gente que recibían todas esas clases, not all of them, no todos, some, algunos, would learn all this stuff, aprendían todas estas cosas and then they would go and commit adultery, y luego iban y cometían adulterio or they would steal money from somebody. o robaban a alguien. And I realized that teaching discipleship Y me di cuenta que enseñar discipulado is not the same as teaching geometry or history. no es lo mismo como enseñar geometría o historia. There has to be something spiritual about Tiene it. que haber algo espiritual de eso. It wasn't just a classroom, No era solamente una clase. and I studied how Jesus trained his disciples. Y yo estudié cómo Jesús entrenó a sus discípulos. And yes, he gave them Bible studies. Sí, Jesús le daba estudios bíblicos, He talked about the kingdom, hablaba sobre el reino, but the main thing that he did pero lo principal que él hizo is he lived life with them. es que él vivió la vida con ellos. They traveled together, Ellos viajaban juntos, they ate together, comían juntos, they slept in the same place, dormían en el mismo lugar, they suffered together. sufrieron juntos. And as they lived life together, Y cuando ellos convivían juntos, Jesus was transmitting the life of God. Jesús le transmitía la vida de Dios. And here's the problem, Y este es el problema. that is the key thing that we have lost. Y este es el punto principal que hemos perdido. The church has become good at teaching something, La iglesia se ha convertido en buenos enseñando algo, but not living it. pero no viviéndolo. And when I saw the people go through all that training Y cuando yo vi a la gente que pasó por todo ese entrenamiento and they didn't change, y no cambiaron, I stopped teaching. paré de enseñar. No more discipleship. No más discipulados. So I spent a few years, I can't remember how many, Entonces me pasé algunos años, no recuerdo cuántos, 5 or 6 years, 5 o 6 años, doing zero discipleship. haciendo discipulado cero. No discipleship. No discipulado. A good sermon on Sundays, Un buen sermón el domingo, a good Bible study on Wednesday. un buen estudio bíblico los miércoles. And by the way, good sermons are not discipleship. Y tengo que decirle que
Un buen sermón, eso no es discipulado. A nice Bible study on a Wednesday night is not Y discipleship. tampoco un buen estudio bíblico los miércoles, eso no es discipulado. Discipleship is living life doing the will of God. El discipulado es vivir la vida haciendo la voluntad de Dios. Discipleship is not an education in spiritual things, El discipulado no es una educación en las cosas espirituales, but it's understanding what God wants and doing it. es entender lo que Dios quiere y hacerlo. Miami doesn't need another church. Miami no necesita otra There's iglesia. churches that are doing things better than we are. Hay iglesias que están haciendo cosas aún mejor que nosotros. Miami needs real churches Miami necesita iglesias verdaderas, with people who have given themselves to do the whole will of God. con gente que se han entregado a hacer la voluntad de Dios. Recently, I saw a men's group from another church. Recientemente vi en otra iglesia un grupo de hombres. It was a big church. Era una iglesia grande. That church, I think, maybe has 2,000 members. Creo que esa iglesia tiene como 2,000 miembros. And they had a men's meeting, Y tenían una reunión de hombres. and it was half as big as the men's meeting that we had with Peter a few weeks ago. Y es como la mitad de lo que tuvimos con Peter Waynes hace una semana. No men showed up. Very few, very few. Muy pocos hombres aparecieron, llegaron. And I've heard my friends Y yo escuché a mis amigos who have very large churches in Miami. que tienen grandes iglesias en Miami. We can't get men to come to a meeting. No logramos que los hombres vengan a las reuniones. We ask for volunteers to work and serve, and it's hard. Nosotros pedimos voluntarios para que hagan servicio y es The difícil. reason is they don't have any disciples. Y la razón es porque no tienen discípulos. There's no disciples. No hay discípulos. So after 4 or 5 years of not teaching any discipleship, Después de 4 o 5 años de no enseñar ningún discipulado, God brought me back to writing another discipleship book Dios me trajo a escribir otro libro de discipulado and to continue the teaching parts, y continuar las partes de enseñanzas, but still making emphasis on doing the will of God. pero haciendo énfasis en hacer la voluntad de Dios. And we're very good at that. Y somos muy buenos en eso. We love to serve God in this place. Amamos servir a Dios en este lugar. The children see their parents serving God, Los niños pueden mirar a sus padres sirviendo a Dios. and all the members of this church have good testimonies outside of the church. Y todos los miembros de esta iglesia tienen buen testimonio fuera de la iglesia. We're not entertaining people on Sundays. No estamos entreteniendo a la gente los domingos. We don't bring guest speakers just so people feel good about something different. No traemos invitados solamente para que la gente se sienta bien trayendo algo diferente. We don't want to grow in size, Nosotros no queremos crecer en tamaño, but we want the people who are here to grow spiritually. sino que la gente que está aquí crezcan espiritualmente. That's our emphasis. Ese es nuestro énfasis. Everybody is welcome to come, Todos están invitados a venir, but God is interested in what we do. pero Dios está interesado en lo que nosotros He wants hacemos. to bless our families. Él quiere bendecir nuestras familias. He wants to bless our marriages. Él quiere bendecir nuestros matrimonios. He wants to bless our children. Él quiere bendecir nuestros hijos. And that comes when we walk in the purposes of God. Y eso sucede cuando caminamos en los propósitos de Dios. One time, Jesus was talking with his disciples, Una vez Jesús estaba hablando con sus discípulos and he was telling them that the time was getting near y él le estaba diciendo que el tiempo se estaba acercando where he would be arrested and then crucified. donde él iba a ser arrestado y crucificado. And Peter said, Lord, may it never be. Y Pedro dijo que jamás te suceda tal. We're not going to let that happen. No dejaremos que eso te suceda. And that shows that he had a good heart. Y eso enseña que Pedro tenía un buen corazón. He didn't want his master to be killed. Él no quería que su maestro fuera muerto, asesinado. And so he was saying, we're going to defend you. Y él decía, te vamos a defender. And Jesus looked at him Y Jesús lo miró and he said, get ye behind me, Satan. y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Wow. Wow, That would have hurt my feelings. eso me hubiese herido mis sentimientos. If I'm trying to protect you Si yo estoy tratando de protegerte and you call me Satan. y tú me llamas Satanás, But here's why Jesus said that. pero por esto Jesús lo dijo. He said, you're looking after the interests of men. Tú estás mirando los intereses de los hombres. So whenever
we focus on our own interests Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros propios intereses, instead of the interests of God, en vez de los intereses de Dios, we're falling into that same trap. entonces nosotros caemos en esa misma trampa. The devil is celebrating El diablo está celebrando because you cannot be a disciple of Jesus Christ porque tú no puedes ser un discípulo de Cristo Jesús when the most important thing in your life is your own interests. cuando lo más importante para ti es tu propio interés. And Peter sounded very noble when he said, no, we're not going to let that happen. Y Pedro sonaba como un alma noble cuando él dijo, ay, no vamos a dejar que eso te suceda. But it wasn't because he felt sorry for Jesus, Pero no era porque él se sentía pena por Jesús, but because he didn't want to be without Jesus. sino porque él no quería estar sin Jesús. He loved Jesus. Él amaba a Jesús. Don't take away something that I love. No me quites algo que yo amo. He was looking out for his own interests. Él estaba protegiendo sus propios intereses. And even if he was really altruistic and protecting Jesus, Y aun si él hubiese sido altruista y estaba protegiendo a Jesús, he should not be looking after Jesus' interests, él no debía estar procurando los intereses de Jesús, but the interests of God. sino los intereses de Dios. On Sunday, we have Pastor Peter Gawuga here. El domingo tuvimos al pastor Peter Gawuga aquí. How many enjoyed that service? ¿Cuántos disfrutaron ese sermón? Oh my goodness, it Oh, was Dios. wonderful. Fue We had maravilloso. we had a great time. Tuvimos un tiempo maravilloso. But he shared the story about Jesus when he was eating in a house. Él compartió la historia de Jesús cuando comía en una casa. And somebody said, Jesus, your mother and your brothers are outside waiting for you. They want to see you. Y le dijeron a Jesús, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera que te quieren ver. How many know Jesus had brothers? ¿Cuántos sabían que Jesús tenía hermanos? I didn't know that Yo no lo sabía until I read the Bible. hasta que leí la Biblia. Jesus had brothers. Jesús tenía hermanos. And Jesus made a point. He wanted to teach us something. Y Jesús quería enseñarnos algo. He said, who's my mother? Y él preguntó, ¿y quién es mi madre? Who's my brothers? ¿Y quiénes son mis hermanos? Those who do the will of my Father. That's my mother and that's my brother. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre y mis hermanos. So our interest should be the No. will of God. Nuestro interés debe ser entonces la voluntad de Dios. And as we do the will of God, Y así hacemos la voluntad de Dios. God will surround us with the people He wants to surround us with. Entonces Dios nos pone con la gente que Él quiere que nosotros estemos. We will find that there's a big group of people Vamos a ver que encontramos un grupo grande de gente who want to do the will of God. que quieren también hacer la voluntad de Dios. That's your mother, that's your brother. Esos son tu hermano y esa es tu mamá. Those are the ones that are going to look out for God's interest for you. Esos son los que buscan el interés de Dios para ti. Amen? Amén. So, through the years, A través de los años I realized something, me di cuenta de algo, that we still have to teach the Word of God, que todavía tenemos que enseñar la voluntad de Dios, but without losing emphasis pero sin perder el énfasis on the interests of God. en los intereses de Dios. And so the real purpose of discipleship El propósito verdadero del discipulado is moving people from living out their own interests es mover a la gente de estar viviendo en sus propios intereses and move them to the interests of God. y moverlos a los intereses de Dios. And that doesn't mean that He will not bless you in your career and in your finances. Eso no quiere decir que Él no te va a bendecir en tu carrera y en tus finanzas. God is very much interested Dios tiene mucho interés in being glorified in every aspect of our life. en ser glorificado en todos los aspectos de nuestra vida. So He wants the best for us. Él quiere lo mejor para He wants to nosotros. prosper Él us. quiere He wants prosperarnos. to exalt Él us. quiere He wants exaltarnos. people to look at us Él quiere que la gente nos vea and be envious y que nos envidien and say, how do you have so much peace? que nos pregunten cómo es que tienes tanta paz, How did you build your business? cómo tú construiste tu How negocio, do you make your money? cómo tú haces tu dinero, How do you run your marriage and your family? cómo tú tienes la habilidad de tu matrimonio, So that we can share with them the principles of God. para que podamos compartir con ellos los principios de Dios. The big problem that we have El mayor problema que tenemos is we're afraid to trust God. es que nosotros tenemos temor de confiar en Dios. If I trust God, Si confío en Dios, He might not give me what I can get on my own. tal vez Él no me va a dar lo que yo puedo conseguir por mí mismo. If I trust God Si yo confío en Dios and I become a real Christian, y me convierto en un cristiano verdadero,
maybe I can't do the things that I want to do. Tal vez no pueda hacer las cosas que quiero hacer. He might send me to Africa as a missionary. Tal vez me manda a África como misionero. Pastor Peter said, when are you coming to Africa? El pastor Piro preguntó, ¿cuándo vienes a África? I said, I don't want to go to Y Africa. yo dije, yo no quiero ir a África. I don't even like to go to Hialeah. A mí ni siquiera me gusta ir a Hialeah. But if God sends me, Pero si Dios me envía, I must go. yo debo ir. Amen? Amén. So discipleship is moving people from their own interest into the interests of God. Entonces el discipulado no es más que mover la gente de su propio interés a los intereses de Dios. And let me tell you this. Y déjeme decirle esto. God is more interested in you having a great marriage than you are. Dios está más interesado de que tú tengas un buen matrimonio de lo que estás tú. God is more interested in blessing your children than you can imagine. Dios está más interesado en bendecir a tus hijos de lo que tú te imaginas. God is more interested in your future than you can imagine. Dios está interesado más en tu futuro de lo que tú te puedes imaginar. He has good things for your life. Él tiene buenas cosas para tu vida. But can we come to the place Pero podemos nosotros llegar a ese lugar where we say, Father, not my will be done, but yours? donde podemos decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. That's discipleship. Esto es el discipulado. So Jesus told the young rich man, Entonces Jesús le dijo al joven rico, leave everything behind deja todo atrás and come and follow me. y ven y sígueme. And the rich young man got sad. Y el joven rico se entristeció. He said, well, let me go bury my father. Me dijo, respondió, déjame enterrar mi In padre. other words, wait till my father dies. He had other interests. Entonces, en otras palabras, él le estaba diciendo a Jesús, deja que mi papá se muera y luego, o sea que tenía otros intereses. We get sentimental. Nosotros nos ponemos sentimentales, But the kingdom of God is not a sentimental kingdom. pero el reino de Dios no es un reino sentimental. There's a cost that we have to pay Hay un precio que nosotros debemos pagar to be a disciple. para ser un discípulo. Without that, you're not a disciple. Sin eso, tú no eres un discípulo. It doesn't matter how many classes you take, No importa cuántas clases tú tomes, how many certificates Pastor Raul gives you. ni cuánto certificado el pastor Raúl te dé. My wife and I were sharing today with Nelson. Mi esposa y yo estábamos compartiendo hoy con Nelson. I was sharing with him Yo estaba compartiendo con él about the trajectory of my wife and I. sobre la trayectoria de mi esposa y la mía. We have been, in the last 40 years, En los últimos 40 años, in the smallest churches nosotros hemos estado en las iglesias más pequeñas and far away from where we wanted to go y lejos de donde nosotros queríamos ir, because we knew that was God's plan. porque sabíamos que ese era el plan de Dios. We were in one church Nosotros estábamos en una iglesia where I think more than half the people were Indian que donde más de la mitad de la gente eran de la India, Christians, cristianos, and the women covered their heads y las mujeres se cubrían el pelo and they would move the chairs y movían las sillas and they would sit on the floor y se sentaban en el piso and they would pray all night. y oraban toda la noche. Indians, Indias, humble people, gente humilde and some people from other countries. y de otros países también, But it was only 15 or 20 people. pero eran solamente 15, 20 personas. What kind of a place is that you would want to go? ¿Qué tipo de lugar es ese que usted tal vez querría ir? Do you want to invite somebody there? ¿Usted querrían invitar a alguien ahí? I remember one time I invited a doctor friend of mine, Yo recuerdo una vez que invité a un amigo doctor. and him and his wife were having marital problems. Él y su esposa estaban teniendo problemas matrimoniales And I kept inviting him to church y yo siempre lo invitaba a la iglesia on Sundays. los domingos. I didn't want him to show up on a Wednesday night Yo no quería que él viniera los miércoles, when everybody was sitting on the floor with those Indians with their heads covered. cuando todos estaban sentados en el piso, los indios y con las cabezas cubiertas. And he never wanted to come to church. Y nunca quiso ir a la iglesia. But one day he called me Un día me llamó and he said, Raul, that's it. We decided we need God. y me dijo, Raúl, ya, estoy listo. Decidimos que necesitamos a Dios. I want to go to church. Quiero ir a la iglesia. Is there church tonight? Hay iglesia esta noche. And it was a Wednesday night. Y era miércoles en la noche.
They didn't have their own place. Ellos no tenían ni siquiera su lugar propio. We were meeting in a school. Estábamos reunidos en una escuela It wasn't even as nice as y ni this. siquiera era tan bonito como esto, In the cafeteria. en una cafetería. And that day, the pastor said, instead of a Bible study, we're just going to pray. Y ese día el pastor dijo, en vez de dar el estudio bíblico hoy, nada más vamos a orar. They moved the chairs. Muevan las sillas. Everybody sat on the floor. Todos se sentaron en el And piso everybody just began to pray in y tongues. todos empezaron a orar en lenguas. And I'm just shaking my head. Y yo nada más estoy diciendo no con mi cabeza. My friend is coming with his wife. Ay, mi amigo viene con su esposa And this is what he's going to y see. esto es lo que él va a ver. He's going to freak out. Él se va a asustar. And sure enough, he came a few minutes late, Y así mismo llegó un poquito tarde, right when it was really loud. justo cuando estaba todo el escándalo. When I saw him, I waved at him. Yo lo vi y le dije adiós I waved him over. y le dije, ven, Sit down on the floor with me. y ven, siéntate en el piso conmigo. And he sat down on the floor. Y se sentó conmigo en el And he's piso looking around. y está mirando And alrededor. his wife is looking around. También su esposa miraba alrededor. He's like, I didn't know there was this many Indians in Miami. Y pensó, yo no sabía que habían tantos indios en Miami. And are they speaking Indian? Y ellos están hablando en indio. And I said, no, they're speaking in tongues. No, y le dije, no, están hablando en lenguas. And he was a good Catholic, Él era un buen católico, which means he didn't know anything about the Bible. que quiere decir que él no sabía nada de la Biblia. So I get the Bible. I'm giving him a Bible study. Entonces tomé la Biblia, estoy dando un estudio bíblico Everybody's praying in tongues. y todos están orando en I'm lenguas. showing him the verses, Y le estoy enseñando los the versículos, Holy Spirit, el Espíritu Santo, tongues of fire, las lenguas de fuego, unknown language, las lenguas desconocidas, speaking to angels, hablándole a los ángeles. trying to make it as spiritual as I could. Lo estaba tratando de hacer tan espiritual como yo podía. But inside of me, Pero dentro de mí, I said, if it were my way of doing it, si fuera mi forma de it hacerlo, would not be like this. no fuera así. But they came back on Sunday. Pero ellos regresaron el domingo. They saw something they had never seen before. Ellos vieron algo que nunca habían visto antes They gave their lives to Jesus. y entregaron sus vidas a Jesús. They went on to get baptized. Y incluso fueron y se bautizaron. I can't explain it. No lo puedo explicar. But when we look after God's interests, Cuando nosotros miramos los intereses de Dios, it might not have all the things that we will be interested in. tal vez no tiene todas las cosas que tal vez nosotros estamos interesados, But it's the plan of God. pero es el plan de Dios. It's the plan of God. Es el plan de Dios. Sometimes there were no daycare for children, A veces ni siquiera a veces tienen cuidado para los bebés and the children would sit in the service. y los niños se tienen que quedar en el But servicio. we came to church with all the children. Pero vinimos a la iglesia con todos los niños. There was no choice. No había solución. And even when they got bigger, Aun cuando se volvían más grandes, and while they're living under my roof, cuando están debajo de mi techo, everybody's going to church. todos iban a la iglesia. They could not vote. No había voto. And I'm just astonished. Yo estaba asombrado. I see parents coming to church Yo veía a padres see que now. llegaban a la iglesia y lo veo ahora, that have children that are grown up, que tienen hijos que están ya grandes, they're adolescents. son adolescentes, They could be in the service, pueden estar en el servicio, receiving the word of God, recibiendo la palabra de Dios. and they say, I say, where's your son? Where's your daughter? Y le pregunto, ¿dónde está tu hijo o tu hija? Oh, they wanted to stay home today. Y me dicen, se quería quedar en la casa hoy. Great. Fabuloso. That's not going to turn out good. Eso no se va a convertir en algo bueno. I tell people the tail does not wag the dog. Yo le digo a la gente, el rabo no mueve al perro, La cola no mueve perro. la cola, el rabo. When kids make the spiritual decisions for their own life, Cuando los hijos hacen las decisiones espirituales para su propia vida, they want to go to Instagram church. ellos quieren ir a la iglesia de Instagram. They want to see the TikTok congregation. Ellos quieren ir a la congregación de TikTok. They don't want to come to church. Ellos no quieren venir a la They iglesia. don't want to wake up early. No quieren levantarse temprano. They don't want to get dressed. No se quieren cambiar. But in my house, it was not a choice. Pero en mi casa no había solución o alternativa. When they grew up and lived on their own, Cuando crecieron y ya vivían por su cuenta, they can skip church if they want ellos to. podían no ir a la iglesia si querían.
but it's working out better than I thought. pero ahora está funcionando mejor de lo que yo I've creía. got kids in Miami, in Nebraska, in California, Tengo hijos en Miami, Nebraska y California and they're seeking God. y están buscando de Dios. They go to church. Van a la iglesia, They serve in small groups. sirven en los grupos pequeños, They're worship leaders. son adoradores. Some more spiritual than others. Algunos más espirituales que otros, Some go to church more than others. algunos van a la iglesia más que otros, But we planted a seed pero plantamos una semilla. by us being faithful, Nosotros siendo fieles and we didn't care about the other y stuff. no nos importaban las otras cosas. One time we had a youth group in church. It was like 200 young people Una vez tuvimos un grupo de 200 jóvenes en la iglesia, in this church. en esta iglesia, But now there's no youth pero ahora no hay jóvenes, group, grupos de jóvenes, but we have youth. pero tenemos You jóvenes. see them up here worshiping God. Los ven aquí en la adoración. We have little kids in the room back También there. tenemos niños pequeños en la escuela dominical, But we never voted in my house. pero nunca votamos en nuestra casa. All right, what church do you want to go to? Ahora vamos, ¿cuál iglesia quieren ir? Daddy, I don't want to go to the Indian church. Ojalá me decía, no queremos ir a la iglesia de los indios. I want to go to that other church where my friends go to. Yo quiero ir a la iglesia donde van mis amigos. No, the tail does not wag the dog. No, la cola no gobierna al perro. We're getting up on Sunday Nos levantamos los and we're domingos going to church together. y vamos todos juntos a la The iglesia. church that your parents picked La iglesia que escogen tus because padres. God spoke to us. Porque Dios nos habló a That's our nosotros. pastor. Ese es nuestro pastor. That's where we serve. Ahí es donde servimos. And that's the discipleship that we learned. Y ese es el discipulado que nosotros aprendimos. It wasn't about a classroom. No era una clase, It was about doing the will of God. sino era hacer la voluntad de Dios. Because if all we have is what we learn in the classroom, Porque si todo lo que tenemos, lo que aprendemos en la clase, but we're still after our own interests, pero todavía estamos detrás de nuestros propios intereses and we're not doing the will of God, y no estamos haciendo la voluntad de Dios, we're not disciples. entonces no somos discípulos. So we've been doing discipleship for several years. Entonces hemos estado haciendo discipulado por algunos años. There's a new discipleship that we're going to start using next week, Hay un nuevo discipulado que vamos a estar utilizando la próxima semana, based on Hebrews chapter 6. basado en Hebreos capítulo 6. And this discipleship is in the Bible. Este discipulado está en la Biblia. And everybody is welcome to participate every Wednesday night. Todos están bienvenidos a participar todos los miércoles en la noche. As we go through these classes, Así vayamos viendo estas clases. and we're going to have a sign-in sheet in the back. Vamos a tener una hoja donde firmar en la parte de atrás. And the people that attend every Wednesday, Y los que vengan cada and miércoles, there's going to be some tests. van a haber algunos exámenes. So after we do a class, you take a test. Después de la clase van a tomar un examen. And the people who want to participate that way, Y aquellos que quieran participar de esa manera we'll have a graduation, van a tener una and graduación. we'll give you a Y certificate. le daremos un certificado, But we're not after the certificate. pero no estamos detrás del certificado. We're after the life, Estamos detrás de la vida, where people start looking out for God's interests. donde la gente empiece a buscar los intereses de Dios. Jesus said, if you want to be my disciple, Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, you have to take up your cross tú tienes que tomar tu and cruz follow me. y seguirme a mí. In other words, it's going to cost you. En otras palabras, te va a costar. If you want to be comfortable, Si tú quieres estar cómodo, if you only want to be a Sunday Christian, si tú quieres ser cristiano de domingo, you cannot be his disciple. tú no puedes ser su discípulo. So we want to give you the opportunity. Queremos darle la oportunidad. We're going to announce it on Sunday. Lo vamos a anunciar el domingo. I'm going to send everybody a link Le voy a mandar a todos un link so you can print out the discipleship in your own home, para que puedan imprimir el discipulado en su casa and you can maybe bring it with you every y Wednesday. pueden traerlo cada miércoles. If not, we'll just share it from the pulpit, Si no, lo compartimos desde el and púlpito we'll have a test after every class. y vamos a tener un examen después de cada clase. And I believe this is going to be edifying, Y yo creo que esto va a edificar. because ultimately, when you become a disciple, Porque últimamente cuando usted se convierte en un discípulo, you are called to make other disciples. usted está llamado a ser otros discípulos. And you can't bring them to the pastor Y usted no puede traerlo al pastor because it's too much. porque es demasiado. Jesus cried. Jesús lloró. He says, I can't do this by myself. Dijo, yo no puedo hacer esto yo solo. Pray that God will send laborers. Ora para que el Señor mande obreros. So
I'll give the Otto's testimony today. Le voy a dar el testimonio de Otto en el día de There hoy. was a young man in the office Había un joven en la oficina that we did surgery on, que le hicimos una cirugía and he's going to have later heart surgery. y luego él va a tener una cirugía de corazón And I was very busy. y yo estaba muy I ocupado. had a bunch of things to do, Tenía muchas cosas que and hacer I'm running around in the y office. estoy correteando en la oficina. And Otto and Dailin said, "Let's pray for him." Y Otto y Dailin dijeron, vamos a orar por él. And I said, "You feel we have to pray?" Y le pregunté, ¿ustedes sienten que debemos orar? And they said, "Yes, he's going to have heart surgery." Sí, dijeron, sí, él va a tener una cirugía de corazón. I said, "Good, pray for him." Entonces le dije, sí, vayan y oren por él. And I left. Y me fui They stayed like that. y se quedaron así. The pastor did not help them, El pastor no le ayudó, but they called the young man over pero llamaron al joven and his wife, y su esposa and they got in a circle, y hicieron un círculo, all my employees and the patient, todos mis empleados y el and paciente, they started praying for him. y empezaron a orar por él. And when I heard that they were praying, Y cuando oí que estaban orando, then I snuck back into the room entonces luego me escabullí de nuevo a la and I put habitación my hand on the young man y puse la mano al joven and I joined the prayer. y me uní a la oración. God delivered that young man. El Señor liberó a ese joven. Something supernatural happened. Algo sobrenatural sucedió. And it wasn't the pastor, Y no fue el pastor, it was my disciple. eran mis discípulos. That's how you become a disciple. Así es que tú te conviertes en un discípulo. When we travel, Cuando nosotros viajamos, I leave my trips open. yo dejo mis viajes Who abiertos. wants to go to Colombia with me? ¿Quién quiere ir a Colombia conmigo? When we have a men's meeting, Cuando tenemos reunión de hombres, come to the men's meeting. vengan a las reuniones de hombres. And we're working, we're preparing food, we're cooking, Nosotros estamos trabajando, cocinando and it looks like church y activities, parecen actividades de la iglesia, but it's not. pero no lo es. I'm making disciples. Estoy haciendo discípulos. Do you understand how it works? ¿Saben cómo funciona? That's what church is all about. Eso es lo que se trata la iglesia, That you will become his disciple. de que tú te conviertas en su discípulo. So the discipleship program is going to be based on Hebrews chapter 6. El discipulado va a estar basado en Hebreos capítulo 6. And we'll read some verses, Y vamos a leer algunos versículos, the first 3 verses. los primeros 3 versículos. It says, "Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God." Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, Of the doctrine of baptism, of the laying on of hands, and of the resurrection of the dead, and of eternal judgment. de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. And this we will do if God permits. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. So let me just point out 2 things. Déjeme apuntar a 2 cosas. These are the foundations of our faith, Estos son los fundamentos de nuestra fe, also called the elementary principles of Christ. también llamado Principios elementares. los principios elementales de Cristo. How many went to elementary school? ¿Cuántos fueron a la escuela elemental? Everything you needed for high school and college, you learn in elementary school. Todo lo que tú necesitas para ir al high school, a la secundaria o a la universidad lo aprendes en la primaria. So this is elementary school. Esta es la primaria. And it specifies, it says, repentance from dead works. Y especifica el arrepentimiento de obras muertas. That's one of the foundations. Ese es uno de los fundamentos. Faith toward God. La fe en Dios. That's another foundation. Ese es otro fundamento. Doctrine of baptisms, plural. La doctrina de bautismos, plural. How many know there's more than one baptism? ¿Cuántos saben que hay más de un bautismo? The Bible mentions several. La Biblia menciona varios. We're going to have one on Saturday. Vamos a tener uno el sábado. The maps are in the back if you don't have a map. Los mapas están en la parte de atrás si no Es- tienen uno. It's a full day family picnic, Es un día completo familiar con picnic and at 4 o'clock, baptisms. y a las 4 el bautismo. Baptisms, plural.
Bautismos en plural It speaks about baptism in water and baptism in the Holy Spirit. habla sobre el bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Laying on of hands, También la imposición de manos, resurrection of the dead, la resurrección de los muertos and eternal judgment. y el juicio eterno. That's what we're going to be teaching. Eso es lo que vamos a estar enseñando. These are the foundations of our faith. Estos son los fundamentos de nuestra fe. We need to know what they are Tenemos que saber cuáles son, because it's not just a doctrine, porque no solamente son una doctrina, these are experiences that God wants us to have. estas son experiencias que Dios quiere que nosotros tengamos. And then it says, and this we will do if God permits. Y luego dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. So if we go back to the beginning, Si vamos de nuevo al principio, it says, let us go on to perfection. dice, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Let us go on to perfection. Déjanos adelante a la How perfección. many want to go on to perfection? ¿Cuántos quieren ir a la perfección? That talks about maturity. Eso habla de la madurez. And then it says, we can do that if God permits. Y luego dice al final, haremos esto si Dios permite. Now, if God wants us to go on to perfection, Si Dios quiere que nosotros vayamos a la perfección, I'm gonna ask you a question. This is important. esto es importante, le voy a hacer una pregunta. If God wants us to go on to perfection, Si Dios quiere que nosotros alcancemos la perfección, if He wants us to be mature believers, si Él quiere que nosotros seamos creyentes maduros, if He wants us to be more like Christ, si Él quiere que seamos más como Cristo, why does it say, ¿por qué dice, and we will do this haremos esto if God permits? si Dios en verdad lo permite? Why will God not permit it? ¿Por qué Dios no lo permitiría? Answer me that. Respóndanme esto. If that's what the goal is, if that's what God wants Si esta es for la us, meta de Dios para nosotros, why would He not permit it? ¿por qué no lo permitiría? Because if the foundations are not laid, Porque si el fundamento no está echado, we can't do that. no lo podemos We hacer. can't go on to perfection. No podemos ir a la perfección. God Himself will not permit it. Dios mismo no lo permitiría. No fake Christians in the kingdom of God. No hay cristianos falsos en el reino de Dios. No people interested in their own interest before God's interests. No hay personas que están interesados en sus propios intereses y no lo de Dios. Will be a disciple of Christ. Va a ser un discípulo de Cristo. So God will not permit us Entonces Dios no nos permitirá to reach spiritual maturity alcanzar la espiritualidad, la madurez espiritual in any other way. en ninguna otra I manera. don't care how many classes you take. Yo no me importa cuántas clases usted ha tomado. You can go to seminary and study to be a pastor, Usted puede ir al seminario y estudiar para ser pastor. and you'll never come to perfection or maturity Y usted nunca alcanzará la perfección ni la madurez unless these foundations become experiences in your life. a menos de que estos fundamentos sean una experiencia en su vida. Then God will permit it. Entonces Dios lo permitirá. Because we cannot build a building Porque no podemos construir un edificio without a strong foundation. sin un fundamento fuerte. And Jesus shared an example. Y Jesús compartió un ejemplo. He said there was two men. Él dijo, habían dos hombres. One built his house on the rock. Uno construyó su casa sobre la roca Another one built his house on the sand. y otro construyó su casa sobre la arena. But when the storms came Cuando vinieron las tormentas and the waves y las olas and the winds, y los vientos, the house that was on the rock la casa que estaba sobre la roca survived. sobrevivió. But the one that was built on the sand Pero aquella que fue construida sobre la arena did not. pereció. So we want to build on the rock, Nosotros queremos construir sobre la roca, on the Word of God, la palabra de Dios, the living Word of God. la palabra viva de His Dios. name is Jesus Christ, Su nombre es Jesucristo, the cornerstone. la piedra angular. Amen.
Amén. So let's stand as we close in prayer tonight. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. We're going to make the announcement also on Sunday. Vamos a hacer el anuncio también el So domingo. as many people as possible can Así come on que Wednesday nights tantas personas como se pueda vengan los miércoles en la noche in a very purposeful way de una manera con propósito to become disciples of de Jesus. ser discípulos de Jesucristo. Amen. Amén. Let's say a prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We want to be your disciples. Nosotros queremos ser tus discípulos. We want to go on to perfection. Nosotros queremos alcanzar la We perfección. want to be the type of husband that you want us to be. Queremos ser el tipo de esposo que tú quieres que nosotros seamos. The man that you want us to El be. hombre que tú quieres que The seamos. father that you want us to El be. padre que tú quieres que seamos. We want to be a woman of God, Queremos ser una mujer de a Dios, godly wife. una esposa de Dios. We want to grow to maturity Queremos crecer a la madurez and be everything that you want us to be. y ser todo lo que tú quieres que nosotros seamos. And we need your help. Y necesitamos tu ayuda. So we pray that you will put hunger and desire in our hearts Te pedimos que ponga hambre y deseo en nuestros corazones to take up that cross para tomar nuestra cruz and pay whatever price has to be paid y pagar cualquier precio que haya que pagar to do your will, para hacer tu voluntad, whatever that means. lo que eso signifique. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen, amén y amen. amén. Greet each other in the love of Jesus.